para no evitar la incomodidad cuando llega a sonar amén, y así reverenciamos la palabra en esta noche con nuestro pastor. Den un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Hermano, Dios le bendiga en esta noche. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Creo que ha hecho la mejor decisión. La mejor decisión no es cuando se quede en la casa, sino cuando viene a la casa de Dios. Porque aquí viene a buscar la bendición. Siendo un poco de eco aquí en los monitores. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ya está mucho mejor. Tenemos que tener siempre esa disposición de que Dios va primero en todo. Y por eso es que al llegar aquí somos bendecidos. Así yo lo veo. Y así quiero que usted lo vea. Porque es la realidad. Amén, hermano. Que le damos gracias al Señor por este gran pueblo. En esta noche sabemos que mañana pues hay muchas cosas que van a hacer los hermanos. Se van a alimentar muy bien. Quizá no pudieron llegar porque quedaron preparando el pavo. Yo en su lugar mañana lo preparaba, pero vamos a respetar eso. Gloria a Dios. Pero mañana es un día muy grande para Estados Unidos. Es Thanksgiving, quiere decir acción de gracias o acción de gracia que le da el pueblo, se une para celebrarlo. Nosotros lo celebrábamos siempre en un parque todos los años, pero este año no nos fue posible reunirnos porque están cerrados los parques por causa del huracán. Pero nos da la oportunidad también de que cada uno pueda compartir con su familia. Amén. Así que es una bendición. Me da mucho gusto ver el pastor Ernesto aquí, pastor y doctor. Y dicho sea de paso, para no esperar lo último, este sábado él estará aquí a las 3 de la tarde dando una orientación médica. Toda clase de preguntas. Si tiene usted alguna situación, condición médica, puede preguntarle todo lo que usted quiera gratuitamente. Después le manda el bill por el correo, ¿no? Como una hora, pastor, va a ser de 3 a 4, ¿verdad? O cuánto tiempo, el tiempo que sea necesario. Depende de le puedo decir a todos aquellos que vengan, si tienen la oportunidad de venir a las 3 el sábado, vengan. Cualquier situación, pregunta que tenga, la consulta con el doctor. Qué bendición ser doctor y pastor, ¿verdad? Trabaja en el área física y en la espiritual. Aleluya. Mándale un aplauso al Señor por él. Gloria a Dios. Y me da mucho gusto ver nuevamente a mi hermana Elizabeth y Dania y su hija Tania, de nuevo aquí. Amén. Están con nosotros. Póngase de pies si no tiene impedimento, o si no, llamaré al doctor de nuevo. Quiero seguir o darle continuación al tema que hemos estado compartiendo por las últimas 4 semanas en 1 de Timoteo. Esa es la porción bíblica como base que estoy usando para la palabra que estamos estudiando. 1 de Timoteo capítulo 1 del 1 al 17. Lea detenidamente, con sabiduría, léala, no rápido, entendiendo lo que va leyendo. Cuando todos lo tengan, digan amén. Vamos a leer la poderosa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a hacer algo diferente. Vamos a leerlo antifonalmente. Yo leo el primero y el segundo. ¿Está bien? Todos unidos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Aleluya. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta bendita hora donde tu pueblo está delante de ti, Señor, con un corazón presto para recibir, Señor, esta instrucción de tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú comiences a preparar nuestros corazones, nuestros oídos, quita todo pensamiento de perjuicio en nuestra mente, Señor, y ayúdanos, Señor, a recibirla con amor, Señor, esta palabra que viene para bendecirnos, para edificar nuestra vida, para darnos el conocimiento y la sabiduría que de ellas mana, Señor, y a ti te damos toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Es muy importante, como siempre menciono, de que cuando este tiempo llega de la palabra de Dios, usted preste atención, que esté atento, para que esa palabra pueda escucharla sin que nada le estorbe. Porque a veces podemos estar escuchando, pero a la vez pensando otras cosas, o podemos estar en otro lugar viendo otras cosas. Por eso es necesario que nosotros pues aprendamos a escuchar palabra de Dios, que es el propósito por lo cual venimos aquí a la casa del Señor. Amén. Y hemos estado estudiando esta porción bíblica de la carta de Timoteo, primera carta de Timoteo de parte de Pablo, donde manda a que Timoteo se prepare y que realmente evite que se enseñe esta doctrina falsa de esos doctores de la ley. Entonces, en el tiempo que llevamos ya estudiando esta palabra, yo creo que tenemos bien claro o podemos bien distinguir lo que es la ley y lo que es la gracia de Dios. Amén. Porque Pablo mismo lo dice, que vendrían tiempos peligrosos, y es los tiempos que estamos viviendo hoy en día, tiempos peligrosos, donde la personas que se llaman ministros, se declaran pastores de la noche a la mañana, sin estar bien preparados, quizás no han estudiado lo suficiente o no conocen la revelación de la palabra de Dios como deben conocerla. Otro porque son muy ya preparados y se han desviado de la verdad. Amén. Entonces, por eso es que es importante que nosotros podamos escuchar lo que es palabra de Dios. Una vez que usted tiene una palabra en su corazón de la sana doctrina, que usted conoce bien lo que es la ley, lo que es la gracia de Dios, es muy difícil que una persona lo confunda. Porque tristemente eso es lo que estaba pasando cuando Pablo le escribió a Timoteo, de esta gente que se llamaban doctores de la ley, pero estaban enseñando falsa doctrina. Hacían una mezcla de lo que es la ley y la gracia. Pero hemos estado aprendiendo de lo que la palabra de Dios enseña. La ley, Jesucristo es el fin de la ley. En Romanos capítulo 10, verso 4, que Jesucristo es el fin
de la ley. La ley, realmente, ustedes saben para qué Dios dio la ley. La palabra de Dios dice que la ley es buena, ¿sí o no? La ley es buena, pero la ley no justifica. La ley es lo que la palabra de Dios dice que fue un tutor, un maestro, un guía que llevó al pueblo de Dios al conocimiento de la ley hasta que viniera ¿quién? Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo dijo, ya en los últimos momentos de su vida aquí en el ministerio de la tierra, Él dijo, he aquí un nuevo pacto. Él no dijo, he aquí otro pacto. No, he aquí un nuevo pacto. Quiere decir que el nuevo reemplaza ¿qué? Correctamente. Por eso que es necesario que usted escuche con atención la instrucción de la palabra, porque por ahí hay muchos todavía que están caminando erróneamente, creyendo que el mismo concepto de esta gente, cuando Pablo le escribió a Timoteo, de que ellos tenían una mezcla. Inclusive todo aquello que han estudiado la carta a los Gálatas sabía el problema que había en esas iglesias. Para los que tuvieron aquí en el discipulado pudieron aprender el problema que se levantó allí en aquellas 5 iglesias que Pablo allí había dejado. Instruyó al pueblo allí lo que es la gracia, lo que es recibir a Cristo por gracia. Sin embargo, fueron atacados nuevamente por maestros judíos que dijeron, no es suficiente que ustedes crean en Jesucristo, también tienen que cumplir la ley. Y si usted ha leído esa carta, se da cuenta que Pablo enérgicamente, en una de las cartas que Pablo expone su llamado de una manera única, es ahí en Gálatas capítulo 1, porque se prestaron para poner en tela de juicio el llamado como apóstol de Pablo, para que no creyeran lo que Pablo había enseñado. Y se levantó ese problema. Ahora Pablo aquí a Timoteo le manda esta carta porque sabe que allí habían personas que se habían desviado. Quiere decir que si se habían desviado estaban en la verdad, pero se desviaron y ahora nuevamente comienzan a enseñar la ley. ¿Y qué dice la palabra? Que ni ellos mismos, llamándose doctores de la ley, conocen la ley. Es como mucho hoy en día. Y no quiero que lo vea en forma de crítica a persona que se ha desviado, pero hay que decir las cosas por su nombre. Cuando la persona entra al mesianismo, cae en ese mismo concepto. En el mismo concepto. Ahora hace una mezcla de la ley con la gracia. Ahora ya no comen los pescados, ahora no comen los camarones, ahora no comen nada. O sea, se entra en un espíritu de religiosidad. Y realmente están confundidos. Y ahora quieren guardar los rudimentos de la ley. Sin embargo, la palabra me enseña que nadie, óigame bien, ni los grandes santos hombres de Dios en el Viejo Testamento pudieron cumplir la ley. ¿Por qué Dios tiene que terminar la ley? ¿Por qué hay un periodo de terminar la ley de parte del Señor? Porque Dios sabía que el hombre jamás podía cumplir la ley. El único ser humano en la tierra de carne y hueso que cumplió la ley fue Jesucristo. Como Él dijo en Mateo capítulo 5, entre 17 y 18, yo no he venido a romper la ley. En algunas tradiciones dice, yo no he venido a abolir la ley, yo vine a cumplirla. ¿Ves? Entonces, tristemente, hoy en día, la gente quiere como caer en ese espíritu religioso, andando con un talí, andando con el kippah y con uno, ¿cómo le llaman? Hilo, colgando. Ahí eso es increíble. Eso es, a veces uno le da hasta pena mirar eso. De esta gente religiosa. Comienzan a amarrar hilo para que les recuerden que ellos son pecadores. Es triste, ¿verdad? Porque caen en ese espíritu de engaño. Por eso le damos gracias al Señor, que tenemos la revelación de la palabra de Dios. Hemos aprendido que ese Dios invisible vino a ser visible en la persona de Cristo. Esa gloria de Dios el hombre no la podía recibir porque moría.
ahora en Cristo miramos la gloria de Dios y nadie muere porque estamos bajo la gracia de Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. La palabra lo declara, lo enseña muy claro. En Juan capítulo 1, verso 14, dice la palabra: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo del Padre. ¿Ves? Jesucristo es la gloria de Dios. Amén, hermano. Es la imagen de Dios. Dios es invisible, Dios es espíritu, pero en Jesucristo se hace visible. Todo ser humano tiene acceso a Cristo, puede ver a Cristo, puede ver la gloria de Dios en Cristo. Amén. Por eso en una ocasión Felipe le dijo al Señor: Señor, tú hablas mucho del Padre, pero nunca lo hemos visto. Muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Felipe? Es que le dijo el Señor: Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y tú dices, muéstrame al Padre. ¿No te das cuenta que el que me ha visto a mí ve al Padre? Ese es el misterio del plan de salvación, que Dios se revela como un hombre para poder redimir, poder salvar al hombre de la condición pecaminosa. Por eso el pueblo de Israel no entendió cuando Jesucristo vino a la tierra. No entendió que se había cumplido la palabra en Génesis capítulo 3 verso 15 y en Gálatas capítulo 4 verso 4. ¿Ves? Por eso la palabra dice: a lo suyo vino, mas lo suyo no les recibieron. ¿Ves? Pero ellos estaban supuestos a saber la venida del Señor, porque en el Viejo Testamento estaba profetizado, revelado. Eso es increíble, en forma detallada, claramente, sin tener que equivocarse. Le dijo de quién iba a nacer Jesús. Dijo que nacería de una virgen, ¿sí o no? Le dijo la ciudad, que iba a nacer en Belén. O sea, le dio todo uno detalle, una declaración que el pueblo estaba supuesto a entender cuando Jesucristo llegara. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la palabra de Dios está revelada para que tú y yo no caigamos en error. Amén. Cuando la persona cae en error, quiere decir que esa persona no ha sido instruida en la palabra como debe ser instruida. Porque yo creo que tú, conociendo la verdad, la revelación de la palabra de Dios, tú no puedes ser engañado por una persona religiosa que está en un concepto equivocado. Amén. O sea, tú tienes que siempre estar claro con lo que tú has creído, has recibido, que es la revelación de Dios. ¿Cuántos están aquí? Así que Dios, como dice la palabra, ocultó esa gloria para mostrarla en la gracia que es Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo está hablándole claro aquí a Timoteo y habla de esto. Este es el glorioso evangelio del Dios bendito, la revelación de ese Dios salvador. Amén. Dice, la palabra dice que por la ley nadie se salvaría. ¿Te sabía eso? Por la ley nadie se salvaría. Entonces, qué triste caer en ese error de tratar de cumplir o seguir la ley, cuando el Señor ha puesto tan fácil de nosotros ser salvo, solamente obedeciendo y aceptando la revelación del plan de salvación a través de Jesucristo. Amén, hermano. Ahí mire el verso 11 del capítulo 1. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahora, fíjese bien la bendición que tenemos nosotros. Usted no tiene que ser un rabí, un maestro, para poder hablar la palabra de Dios. Cada uno de los que estamos aquí se le ha dado esta encomienda de predicar la palabra. ¿No es así? Cada uno de ustedes tiene
la bendición de predicar la palabra de Dios, el evangelio del Señor. No es exclusivamente a alguna persona, aunque están los ministerios, pero cada hijo de Dios puede predicar la palabra. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor cuando el Señor Jesucristo dijo de la comisión: ir por todo el mundo. Amén. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Ves? A predicar la palabra. Tristemente hoy en día muchos cristianos no predican la palabra. Tienen la palabra pero no la predican. Creen en la palabra pero no la predican. Conocen pero no la predican. Sin embargo, Dios nos ha encomendado este bendito y glorioso evangelio a cada uno de nosotros. Cuando usted va por ahí, tiene ya la bendición, tiene el privilegio y tiene ese llamado de hablarle de Dios a un alma y traerlo a la salvación. No es el pastor, no es el evangelista, no es el misionero, no es el maestro de la palabra, todo y cada uno de nosotros. Pero nosotros, tristemente, nos hemos acostumbrado a escuchar y no hablar. Sin embargo, Dios quiere que donde quiera que tú vayas, hable del evangelio. Amén, hermano. Tú tienes que realmente entender eso. Bueno, tú dices, pastor, que yo trato de hablar del Señor a la gente y se me insulta o hace esto. No te preocupes. Tú predica la palabra. Si la rechazan y un día no se convierten, esa misma palabra que tú le predicaste le va a resonar en el infierno si se pierden. Pero tú cumples con predicar, con llevar la palabra de Dios. Es un mandato. En Hechos capítulo 16 verso 31, la palabra dice: recibiréis el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica esto? Que en mí, en el momento que yo recibo a Jesucristo como mi Salvador, cae la responsabilidad de yo evangelizar lo mío. Hello. ¿Están escuchando? Que cae la responsabilidad en ti ahora de predicar la palabra a los seres queridos, a la familia. Serás salvo tú, porque entonces en ese hogar llega la luz de Cristo a través de ti. Y tú ahora tienes que hablarle esa verdad que has recibido. Aquí no trabaja automáticamente. Bueno, me salvo yo, dice la palabra, que todos serán salvos. No. Lo que te indica aquí que tú ahora que tienes la verdad, tú vas a predicar la palabra a tu familia. ¿Cuántos están aquí? Amén. No sé qué está pasando un poquito de... Gloria a Jesús. Es muy importante. Ahora, vamos al verso 15. Mírela como el apóstol Pablo dice aquí: palabra fiel y digna de ser ¿qué? Recibida por todos. Mira el mensaje: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe que ese versículo me ha tocado siempre? Él no dice de los cuales yo era, sino dice de los cuales yo soy el primero. Eso deja mucho que enseñar aquí. Entonces, palabra fiel y digna de ser que recibida por todo el mundo, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Wow, ese es el mensaje central. No el que tiene religión tiene salvación, solamente aquel que tiene a Cristo tiene salvación. Amén, hermano. Por eso hay mucho atrapado en la cárcel de la religión. Están atados a dogma de hombre, una religión mezclada entre palabra y error de hombre. Y es triste que una persona se encuentre en ese lugar. Y la mayoría de los que estamos aquí, estábamos allí. Estábamos allí, ¿sí o no? O a menos que tú tuvo la bendición de nacer en un hogar cristiano y se le instruyó la palabra. Pero la mayoría de los que estamos aquí fue sacado de allí.
del error. Porque por la verdad hemos sido libres, dice la palabra de Dios. Amén. Por eso estamos aquí estudiando y escudriñando esta palabra que habla directamente a nuestro espíritu. Y el Espíritu da testimonio de que el Espíritu Santo nos habla a nosotros, porque tenemos que la mente de Cristo ya. Esta palabra no es ajena a no conocerla. Se nos hace fácil entenderla ahora. ¿Me explico? Se nos hace fácil entender el mensaje de la palabra. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Este Espíritu tiene vida eterna. Antes estábamos muertos. Por eso es. Por eso que todo aquel que tenga una religión está muerto espiritualmente, aunque tenga religión. Por eso no sucede nada, no ocurre nada, ni siente nada. Sale y entra como si nada pasó. Los religiosos entran a los templos y allí no sucede nada. Salen igualito y por ahí van en su vida, en su rutina de vida, lo que siempre hacen. No hay cambio, no se produce cambio, porque no hay una palabra viva allí. Allí lo que hay es un espíritu religioso. ¿Ves? Por eso Dios está sacando de allí a muchos. Bueno, a mí me sacó de allí. Amén. Además ratifica que esa palabra obrando en él, experimentada por la fe en Cristo. Todo aquel que quiere experimentar el poder de Dios en su palabra tiene que nacer de nuevo. De lo contrario, esa palabra no tiene efecto en la persona. Amén. No produce el gozo, la alegría, la paz que produce en nosotros. Por eso hay que nacer de nuevo. ¿Y qué nacer de nuevo? Recuerdo que el Señor le dijo a Nicodemo. Él era un religioso. Nicodemo era un religioso. Es más, inclusive era un maestro. Y cuando se confrontó con el Señor, él no entendió, porque no tenía la revelación. Por eso le digo, nosotros entendemos la revelación de esta palabra, porque tenemos la mente de Cristo. Nicodemo tenía una mente religiosa, era un maestro, un hombre de una moral muy alta, era un hombre religioso, un hombre que con un porte increíble, un hombre respetado en el pueblo, pero tristemente perdido. Pero en él había algo en su corazón que deseaba hablar con Cristo. Y buscó la forma o el medio, la oportunidad de hablar con él en la noche. Los grandes teólogos, no sé, aquí no sé si hay muchos teólogos, dicen que la razón que él habló con Cristo en la noche es porque le daba vergüenza que lo vieran hablando con el Señor, ya que todos los religiosos estaban contra del Señor. ¿Entienden? Entonces, cuando tiene ese encuentro, ¿qué le dice el Señor? Vamos allí para aquellos que no, en Juan capítulo 3. Mire cómo el Señor lo confronta. Por eso Dios confronta a los religiosos, aquellos que no tienen la verdad, pero sí tienen una religión. Dice en el capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, óigame bien, lo especifica, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, oiga lo que dice esta palabra, sabemos, habló en plural, habló también de parte de aquellos como él. Sabemos, porque el religioso, aunque sabe que Cristo es la verdad, o que sabe que el cristianismo es la verdad, pero no entra al cristianismo. Pregúntele a un religioso, por decir una denominación, a un católico. Pregúntele dígale, ¿tú eres cristiano? No, católico. Le dice, yo soy católico. Si le dice, ¿tú eres cristiano? No, yo soy católico. Y si le dice, ¿tú eres salvo? ¿Qué cosa me dice? O sea, él está ajeno, está fuera de esa verdad y esa revelación. ¿Por qué? Porque todavía está atrapado en un espíritu religioso. Ahora,
Aquí el Señor de la misma manera le habla a Nicodemo. En el verso 3, mire que Nicodemo entiende y reconoce que Cristo vino de Dios. Dice, porque las señales que tú haces nadie las hace. Tú eres un maestro, en otra palabra. Todavía Nicodemo no sabe que Jesús, él está hablando con el mismo Dios en persona. Aquel que dio la revelación del Viejo Testamento, que dio la palabra. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está esa confrontación. Ahí está lo que él quizá no sabía. Pero gloria a Dios, la palabra registra que él recibió a Cristo después, en el Evangelio de Juan, al final. Allí estaba. ¿Quién sabe si dejó de ser ya un maestro de la religión farisaica y comenzó a servirle al Señor? La historia no lo dice, pero conforme a la historia, él recibió a Cristo. Él fue un cristiano. Él entendió que Cristo era el Salvador del mundo. Amén, hermano. Así que, como dice el apóstol Pablo en el verso 15, me encanta esa palabra. Palabra fiel y digna de ser que recibida por todos. No por un pueblo, no por alguno, sino por todo ser humano, por todo el mundo. Palabra digna y fiel de ser recibida. Y ahí viene el mensaje, ¿por qué es digna de ser recibida? Ahí viene la segunda parte que desarrolla aquí el versículo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, miremos quién está hablando aquí. ¿Quién está hablando aquí? ¿Y quién era Pablo? Pablo era uno de los hombres más religiosos y celosos de su creencia. Usted conoce bien la historia, ¿ves? Pero ahora él tiene a Cristo, él tiene la revelación, él tiene la palabra, él sabe ahora por qué Cristo vino al mundo. Y se identifica que él es un pecador. Y sigue hablando después que por misericordia de Dios, él fue recibido. Tuvo clemencia el Señor. Ahora, hay algo que... Vamos al verso 13 y 14. Vamos un poquito para atrás, un poquito para adelante. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mire cómo él se describe que era él. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Ahora, el verso 14, ahí sella con esta declaración. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Óigame bien. Esto aquí encierra un mensaje poderoso. Por eso es que a veces usted da con personas. ¿Me permite ese micrófono, siervo? Gloria a Jesús. A veces usted encuentra o da con personas que jamás van a entender la misericordia y la clemencia de Dios. Jamás van a entender el amor de Dios. Yo se lo digo porque yo he dado con personas que me han dicho, ¿cómo es que una persona que es un asesino, un violador de niños, es esto, es lo otro, que no merece el perdón de Dios, cómo es que ahora he convertido al Señor? Porque la gracia de Dios ha venido sobre él. Y no hay pecador que se arrepienta que no reciba el perdón y la salvación. ¿Cuántos están aquí? Por eso es la gracia de Dios, no es la ley. Es la gracia de Dios, por gracia. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia es un don inmerecido, que el hombre no merece recibirlo, pero que Dios se lo otorga gratuitamente por amor. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos nosotros
Si la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, todo. La gracia de Dios es para todos los pecadores, aquellos que reciben a Jesucristo, aquellos que se arrepienten, porque la gracia no se da automáticamente, la gracia se recibe por la fe en Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 verso 23, dice: no, por cuanto todos han caído, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Ese es el 6:23. Gloria a Dios, por ahí vamos. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. Mire, no hay un ser humano que diga yo nací, voy a ser salvo. Solamente salvo cuando recibe a Jesucristo como su Salvador. Cuando nace de nuevo, recibe esa gracia de Dios. Amén, hermano. A mí me hicieron una pregunta en una ocasión. Me dijeron: pastor, ¿qué usted cree? ¿Quién sabe de Saddam Hussein? ¿Usted recuerda ese presidente en Irak? Era el hombre más sanguinario del Medio Oriente. Ese hombre era sanguinario. Y alguien me dijo: yo le hago una pregunta, pastor. Si ese hombre reconoce a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, ¿usted cree que tendrá oportunidad que Dios lo perdone? ¿Cuántos creen que sí? La gracia de Dios, para la gracia de Dios no hay pecado que no pueda ser perdonado. Eso es así, la gracia del Señor. Tú y yo estamos aquí en esta noche por la gracia de Dios. Dios es Dios de misericordia, Dios de amor. ¿Sabe? Muchos no entienden todavía lo que es el plan de salvación. Fue el mismo Dios que vino a la tierra, hermano. El mismo Dios se hizo hombre. Ese es el misterio de la salvación que humanamente muchos no pueden digerir, no pueden entender. Ese es el misterio. Vamos en primera de Timoteo 3:16 para que usted vea lo que dice la palabra y termino aquí. Indiscutiblemente, ¿ves? Esto no se discute, esto es una certeza de Dios. Es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio, ¿qué es un misterio? Algo desconocido a la mente humana. No va a entender, por eso que los testigos de Jehová no entienden que Cristo es Dios. Dios, dice aquí, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es poderoso, hermano. Jamás nadie con una mente natural va a entender la revelación de la palabra de Dios. Y cuando tú eres una persona muy preguntón de la cosa de Dios, créeme que se te va a ser difícil, porque todo lo de Dios se acepta por fe. ¿Cuántos están aquí? Amén, hermano. Se acepta por fe. Por eso cuando aquellos que quieren ver que Dios le dé una señal para creer están más perdidos que, miren, una aguja en un pajar, como dicen. Es triste. Dios no le da una muestra, una señal para complacer al hombre de que Él existe. No. Tú tienes que creer en Dios por fe. Y después que tú crees, entonces va a haber las señales de Dios. Amén, hermano. Es así. Dios no le da señal a un hombre para que vea que Él es real. Dios es real. Si tú tienes dudas sobre eso, pues es tu problema. Amén. Pero Dios es real. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, para que no te dejes engañar, porque muchas falsas doctrinas se están levantando alrededor nuestro. Pero qué lindo que con una persona venga a confundirte, que te venga a hablar de Dios sin conocer Él a Dios, que tú tengas la respuesta correcta a través de la palabra de Dios. Por eso es necesario que tú conozcas la palabra de Dios sin titubear. Debe estar convencido, seguro
de lo que tú has creído. Amén, hermano. Por eso es importante nosotros aprender de la palabra de Dios, porque hay mucha gente que hablan de Dios pero no conocen a Dios. Hay muchos que hablan de la Biblia pero no conocen la Biblia y creen que saben mucho. Yo, para mí, una persona que conoce la palabra de Dios es aquel que obedece la palabra de Dios, porque no es lo que tú sabes que te hace un cristiano, es lo que tú vives en la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Porque hay muchos que hablan como los papagayos y dicen: wow, este hombre come Biblia, esta es la Biblia andando. Pero hay un dicho por ahí en el mundo: del dicho al hecho hay mucho trecho. Jesucristo dio la credencial en una revelación. ¿Sabe cuál fue la credencial que Cristo dio? Ahí está. Jesucristo dio esa credencial: por su fruto lo conoceréis. No son la palabra, los frutos, es de lo que tú haces con la palabra. Dios le bendiga. Póngase de pie en esta hora y espero que esta palabra le haya sido de bendición. Aleluya. Dios es bueno. Eso lo dijo Nacho, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Sabe que por eso podemos decir Dios es bueno? Porque hay una palabra en el Viejo Testamento que dice: vosotros no habéis sido consumidos porque yo no cambio. De lo contrario no hubiera nadie aquí. Aleluya. Dios es bueno. Por eso hay que repetir que Dios es bueno. Amén, hermano. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque Dios es bueno. Dios es bueno para con nosotros. Mira cuán bueno es Dios. Aleluya. Aleluya. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta palabra recibida. Padre, gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias porque nos rescataste de las tinieblas a la luz, de la ignorancia a la verdad, de la muerte a la vida, de la esclavitud, Señor, a la libertad. Por eso te damos gracias en esta noche, Señor. Tu pueblo te alaba y te bendice, Señor. Gracias por tu palabra que trae para edificarnos, para enseñarnos, para revelarnos la realidad, Señor, de nuestras vidas, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendice, Dios eterno, a esta obra Cristo Reina, este ministerio. Sigue glorificándote de manera especial, Señor. Sigue tratando con nosotros, sigue cambiando nuestras vidas, Señor. Levanta a aquellos, Señor, que están desanimados, aquellos, Señor, que no tienen fuerza. Oramos por ellos en esta hora, que tú lo levantes, que ponga, Señor, ese sentir en su corazón, porque tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer en nuestros corazones de tu buena voluntad, Señor. Te pedimos que nos ayudes siempre, Señor. Bendigo esta congregación en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentar un minutito. Queremos recordar aquellos que tengan la oportunidad de bendecir a un niño de Venezuela, de un regalo. Tenemos hasta el domingo, ¿verdad? El domingo. Creo que si todo tocáramos nuestro corazón, va a una tienda y compra un regalito a un niño que lo va a hacer feliz, va a sacarle una sonrisa, se va a olvidar quizá por una situación que esté pasando con tal de acariciar el regalo. Qué lindo sería eso. Yo sé que hay un pueblo que ya está preparándose para traer muchos regalos el domingo. Vaya a la tienda, esos regalitos ahí, mire, compre uno y bendiga a esos niños en Venezuela. Creo que debemos ver la necesidad que hay allá en ese país. Amén. Así que esperamos que nos puedan caber todo allá de tanto que van a traer. Queremos también anunciar la fiesta de los niños de Cristo Reina el 9 de diciembre. Ahí en frente al mall en Flashman, ¿cómo se llama ese parque ahí? Flashman Park. Flashman Park, ahí frente al mall. Entonces ahí el día 9 Nachi pues va a tener la fiesta de los niños. ¿En qué se compone esto? De celebrarle, óigame bien, el cumpleaños de todos los niños de Cristo Reina. Todos los que han cumplido años, durante el año, ese día que se reciben un regalo. Amén. ¿No le parece muy bien eso? Ahí salen ellos alegres y felices con todos esos carros, de todo tipo de... Porque Nachi compra unos buenos regalos, créeme. Ahí se van más, casi $2,000 en regalos.
para los niños de Cristo Reina y salen felices, pero también los grandes se cuelan y se comen sus hamburgues también allí, sus hot dogs allí. Son tremendos estos siervos. Así que, y de los niños también el día 1 de diciembre tenemos el servicio que ellos van a dirigir como cada año. Yo les deseo un buen día mañana. No coman mucho, vamos a decir en inglés, turkey, porque hay diferentes. En Cuba le llaman guanajo, Santo Domingo le llaman pavo, en México le llaman guajolote. Te lo dije. En Guatemala le llaman chompipe. Oye, vamos a decir en inglés, turkey. Sí. Sí. O sea que en Honduras, ¿cómo le dicen, sierva? No, yo ni sé de pavo, ¿verdad? Aleluya. Anyway, que la pasen muy bien y disfrútenlo. Vamos a ponernos de pies. Guajolote. Olote, ok. Sí, recuerden que este viernes tenemos vigilia, hay un culto de sanidad. Escuchen, un servicio de sanidad este viernes. Venga con fe y reciba su milagro. Y recordando el sábado nuevamente. ¿Tú tienes un anuncio? Hay vigilia, sierva. Con más fuerza, con mucho pavo ahí, sierva. Pero recuerden que el sábado, que siempre nos reunimos a las 6 de la mañana, no hay oración por causa de la vigilia, porque nos vamos tarde. Esperamos verles después de verlos a todos, porque mañana van a estar puramente comiendo, alimentándose, y yo sé que van a estar todos en la vigilia, alimentaditos. Aleluya. Así que voy a pedir al pastor Ernesto que pase por aquí y nos despida en oración en esta noche. Y si quiere compartir una palabra, pues lo que Dios ponga en su corazón. Pero vamos a orar. Recuerden que hay veces que personas que tienen alguna enfermedad, algún tratamiento médico, a lo mejor tienen un pocotón de días que no han ido al médico, o está recibiendo tratamiento que no se lo mandó el especialista que le tenía que mandar. Entonces, pues a lo mejor tiene usted sus dudas o su necesidad de orientación, pues vamos a conversar el sábado. Amén. No es una consulta, no los voy a examinar, no les voy a poner el estetoscopio, ¿sí? Pero usted puede preguntar lo que está tomando, lo que siente, etcétera, y podemos incluso tener una oración por la sanidad. Amén. Porque tenemos un Dios que sana. Amén. ¿Cuántos vieron la película La Pasión de Cristo? ¿Sí? A la gente se recomienda el que sufre del corazón no ver la película, porque a algunos le da un infarto, porque es impresionante. Todo el mundo sabe cuando Jesús murió en la cruz, pero pocos saben la magnitud de la tortura que significó la flagelación. Pero cuando estaba llagoso desde la punta de la cabeza hasta el último dedo del pie, todas esas heridas inflamadas y purulentas, llevando esa cruz